Bienvenidos a un nuevo video del área de física, en este caso para hablar de magnetismo. Arrancando por qué es el magnetismo, ¿sí? Empezar a ver algunos detalles y el concepto. Conceptualmente, la definición de magnetismo es que es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o de repulsión sobre otros materiales. Un mineral llamado magnetita sería lo que vamos a considerar nosotros como un imán natural. Pero, por supuesto, existen otros materiales que pueden ser influenciados en mayor o menor medida por ellos o por la presencia de un campo magnético. De acá viene el concepto de imanes naturales e imanes artificiales. Como algunos ejemplos que pueden llegar a encontrarse de imanes naturales, por ejemplo, tienen la magnetita, ¿sí? Que vendría siendo óxido ferroso férrico, u óxido ferroso diférrico también se le suele llamar, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, el núcleo terrestre, con el cual se pueden hacer algunos experimentos muy sencillos para, por ejemplo, hacer una brújula. Luego tenemos otro como la hematita o la pirrotita, que es sulfuro de hierro 2. Estos son simplemente algunos de los ejemplos de imanes naturales que pueden existir. Y luego también tenemos los imanes artificiales, por supuesto, creados por el hombre, de los cuales tenemos imanes del tipo temporal e imanes del tipo permanente. ¿Cuál vendría siendo la diferencia? Bueno, un poco la palabra me lo está indicando, que los temporales son aquellos que justamente son imanes de forma temporal. Son imanes en los cuales circula una corriente electromagnética a través de un material y gracias a esa corriente electromagnética se genera la imantación, se genera este imán. Ahora, cuando la corriente se corta o deja de pasar, el objeto deja de funcionar como un imán, como podemos ver acá esta maquinaria, ¿sí? Como se utiliza el tipo de maquinarias, esto que está acá es simplemente un pedazo metálico con propiedades particulares en los cuales al hacer pasar una corriente eléctrica se comporta como un imán y luego cuando esa corriente eléctrica deja de pasar, deja de comportarse como un imán y soltaría, por decirlo de alguna manera, los elementos que se habían antes adherido a él. O tenemos imanes permanentes, que son sustancias que una vez magnetizadas mantienen el campo magnético, ¿sí? Normalmente son sustancias o aleaciones en realidad que contienen metales como el hierro, el níquel y el cobalto. Ahora, ¿por qué se da esta imantación? Bueno, porque hay diferentes tipos de material, ¿sí? Hay materiales considerados del tipo ferromagnéticos, que son fuertemente atraídos por imanes, como el hierro, el níquel, el cobalto. Tenemos algunos materiales que son del tipo diamagnético, que son débilmente repelidos por imanes, y otros que son paramagnéticos, que son débilmente atraídos por imanes. Estarían ahí como en el medio. ¿Por qué se da esta diferencia? ¿Qué es lo que sucede en los materiales que permite que tengan esta diferencia en sus propiedades? Bueno, como ya sospecharán, tiene algo que ver con los electrones, ¿sí? Las propiedades magnéticas se deben al movimiento de rotación de los electrones. Como ya sabemos, los electrones tienen dos tipos de movimiento. Un tipo de movimiento es de traslación alrededor del núcleo y otro tipo de movimiento es de rotación sobre su mismo eje. Son los mismos tipos de movimiento que tiene la Tierra, fíjense. Ahora, centrémonos en el movimiento de rotación. Este movimiento de rotación sobre el eje es el que se relaciona en cierta manera con el número cuántico de spin, porque justamente este movimiento de rotación sobre el eje es lo que se conoce como spin, y bien sabemos que puede ser hacia un lado o hacia el otro. En función de hacia dónde se genera este movimiento, va a ser cómo va a estar orientado las líneas de campo. Bien, en función de eso, podemos analizar que el spin, o esa rotación, es responsable de las propiedades magnéticas de la materia y en función de la configuración electrónica, podemos analizar el por qué algunos materiales son, como el hierro, ferromagnéticos justamente, otros del tipo paramagnéticos y otros diamagnéticos. Fíjense que el hierro tiene 4 electrones desapareados o no compensados, ¿sí? Por lo tanto, presenta fuertes características. Ya un paramagnético tiene un nivel, ¿sí?, que está semivacío. Fíjense que acá no tiene ningún electrón, pero aún así tiene 2 electrones descompensados, entonces también genera cierta atracción, pero más débil. Y el diamagnético, fíjense que tiene el nivel totalmente lleno, y por eso es que
no genera ningún tipo de atracción y de hecho hasta puede llegar a sentir un poco de repulsión frente a las propiedades magnéticas, ¿sí? En función de esto, podemos decir que las propiedades magnéticas de la materia son de origen eléctrico y se deben al movimiento de los electrones dentro de los átomos. Dentro de eso, entonces, se debe al movimiento de rotación, ¿sí? Tiene que ver con el spin, y es responsable de esas propiedades magnéticas. Cuando esos spines están compensados, es decir, los electrones forman pares, el electrón, un electrón gira en un sentido y el otro gira en sentido opuesto, por lo que se anulan y no hay efecto magnético, como sucede acá en el diamagnético. Pero cuando hay spines o electrones que no son compensados, ese desequilibrio da lugar a las propiedades magnéticas de la materia. Bien, yendo a la siguiente, ahora sí vamos a hablar de lo que sería propiamente el campo magnético. Fíjense, como se puede ver acá en los dibujitos y seguramente ya lo han visto en algunas animaciones, videos u otras imágenes, es que el campo magnético, al igual que el eléctrico, se puede representar gráficamente usando líneas de campo magnético, ¿sí? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Que ahora en vez de un positivo y un negativo tenemos un norte y un sur, como los polos. Y cuando queremos representar estas líneas de campo, siempre las líneas de campo magnético tenemos que dibujarlas de tal manera que vayan desde el norte hasta el sur, ¿sí? Fíjense acá, se alejan del polo norte y se acercan al polo sur, es decir, van dirigidas las flechitas siempre del norte al sur, del norte al sur. Y depende del formato que tenga el imán, va a ser como están estas líneas. Por ejemplo, acá esta línea sale del norte, sería el infinito, y acá esta línea está entrando desde el infinito hacia el sur, ¿sí? Después hay otras líneas que salen del norte y buscan volver hacia el sur, otras que salen del norte hacia la izquierda y vuelven hacia el sur por la derecha. Acá como están más cerquita el norte del sur pueden hacer líneas de campo derechitas, pero de vuelta esas líneas de campo van a depender de forma del imán, pero siempre van a ir del norte hacia el sur. Mayormente en la práctica uno va a trabajar con imanes de este estilo en el cual están enfrentados los polos para poder hacer las líneas de campo rectas, ¿sí? Que se ven que van del norte al sur. Ahora, analizando estos dibujos y en función de los posibles estudios, vale decir que se puede definir un campo magnético en algún punto del espacio en función de la fuerza magnética que ejerce el campo sobre partículas cargadas que se mueven con cierta velocidad, ¿sí? Y esas partículas son las que se conocen como objeto o sujeto de prueba, o partícula de prueba, justamente como una partícula. Fíjense acá un detalle que tienen que haber bastantes características para poder analizar esta fuerza, ¿sí? Tiene que haber una partícula con carga, ¿sí? Pasando por las cercanías del campo, y esa partícula no solo tiene que estar cargada, sino que además tiene que tener una cierta velocidad, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Ahora, a partir de experimentación, diferentes partículas con carga que se mueven en ese campo magnético, se dan los siguientes resultados y todos estos resultados que vamos a ir nombrando, que los tienen en el apunte por cierto, van a ser los que terminan decantando en la ecuación que vamos a estar utilizando de fuerza. Primero, la magnitud de la fuerza Fb, de la fuerza magnética, que se ejerce sobre esa partícula de prueba, es proporcional a la carga y a la rapidez de dicha partícula. Que sea proporcional quiere decir que a mayor carga o a mayor velocidad, mayor va a ser la fuerza. A menor carga o a menor rapidez, menor va a ser la fuerza. ¿Sí? Eso es lo que significa proporcional. Siguiente. Acá se ha cortado un poquito. Cuando una partícula con carga se mueve paralela al vector de campo magnético, ¿sí? Esto ya lo van a ver con el ángulo, pero cuando la partícula que tiene carga se mueve de forma paralela, ¿sí?, al vector campo magnético, la fuerza se hace igual a 0. Tengan en cuenta que si son paralelas, el ángulo es de 0 grados o de 180. Luego, cuando el vector de la velocidad de la partícula forma un ángulo de 0 con el campo magnético, ¿sí?, tiene que ver con lo mismo que dijimos antes, en cierta manera, ¿sí? Fíjense que acá se movía paralela, ¿sí?, se mueve paralela
el vector velocidad va a tener un ángulo de 0 o de 180. La fuerza magnética va a ser perpendicular tanto a la velocidad como a B. Y luego nos dice que la fuerza esa va a ser perpendicular al plano formado por B y B. Bueno, acá un segundito, un ángulo distinto de 0, no igual a 0. Dijimos que anteriormente, o un segundo, disculpen, acá, cuando la velocidad y el campo magnético son paralelas, es decir, que el ángulo es 0 o 180, la fuerza es 0. O sea, no hay fuerza básicamente. Ahora, cuando ese ángulo sea diferente de 0, y por lo tanto también va a tener que ser diferente de 180, porque si no también serían paralelas, ¿sí? En este caso en el que el ángulo entre la velocidad y el campo sea distinto de 0 y distinto de 180, la fuerza magnética actúa perpendicular tanto a la velocidad como a B. ¿Sí? Es decir que el campo magnético B y la velocidad tienen que estar en un plano y la fuerza va a ser perpendicular a ese plano. Eso lo podemos ver en esta fotito. Fíjense que acá tenemos la velocidad y B, formando un ángulo que no es ni 0 ni 180. ¿Sí? Está en un plano que se ve medio como naranjita y por supuesto esta fuerza va a estar saliendo del plano. Podría estar hacia arriba o hacia abajo, pero siempre va a estar perpendicular al plano, es decir, un ángulo 90 grados con el plano. Y va a ser saliente hacia arriba o hacia abajo en función de cómo estén ubicados estos dos. Volvemos atrás, ahí está. Ahora, la fuerza magnética que se ejerce sobre una carga positiva tiene dirección opuesta a la dirección de la fuerza magnética ejercida sobre una carga negativa que se esté moviendo en la misma dirección. Eso lo podemos ver en la segunda fotito. Fíjense el campo magnético, para las dos cargas es exactamente la misma. Las dos cargas se están moviendo las dos para arriba, es decir, en la misma dirección, mismo sentido, porque fíjense que la velocidad es hacia arriba en las dos carguitas. Pero sin embargo, cuando una carga es positiva y la otra es negativa, la fuerza que reciben sobre ellas van en sentido contrario. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque nuevamente en función del signo de la carga va a ser el sentido de la fuerza. La dirección siempre es la misma, la dirección es perpendicular, tanto a B como a B. Fíjense que acá ustedes podrían hacer un plano, velocidad, campo magnético, velocidad. Este sería el plano. Y entrando o saliendo del plano están las fuerzas. ¿Sí? Finalmente, cabe decir que la magnitud de la fuerza magnética sobre una partícula siempre va a ser proporcional al seno del ángulo. Ese ángulo es el que forma entre el vector velocidad y la dirección del campo. Y acá es donde uno podría decir, che, cuando este ángulo sea 0, o sea 180, que es cuando son paralelos, la velocidad y el campo, fíjense que el seno de 0 grados es 0, y el seno de 180 grados también es 0. Por ese motivo, ¿sí? Por lo que la fuerza es proporcional a ese seno del ángulo, por ese motivo, cuando son paralelas, la fuerza se hace 0. Comprendido esto, vamos a la conclusión o al resumen, que es lo que más nos interesa acá, y es que la fuerza magnética se puede definir o describir como la carga de la partícula multiplicado por el vector velocidad, producto vectorial por el vector campo magnético. ¿Sí? Fíjense que, como esto es un producto vectorial, se podría tranquilamente resolver usando el módulo de B y el módulo de campo magnético multiplicado por el seno del ángulo entre ellos. ¿Sí? Y por eso la fuerza magnética nos queda de esta manera. En vez de utilizar los vectores, estaríamos utilizando lo que serían los módulos. ¿Sí? Entonces, la carga multiplicado por el vector velocidad, multiplicado por, sería la rapidez, porque es el módulo de la velocidad, multiplicado por el módulo del campo, por el seno del ángulo que entre la velocidad y el campo, nos va a dar el valor de la fuerza magnética. ¿Sí? Y estas serán las ecuaciones que más tenemos que tener en cuenta porque en general son las que más vamos a necesitar y se fundamenta un poco lo siguiente en estas ecuaciones. Ahora veremos cómo es la fuerza magnética
sobre un conductor rectilíneo, es decir, un cable, ¿sí? O algo que sea finito, por ahí largo, y que posee, digamos, corriente eléctrica sobre él, porque es un conductor. Si nosotros tenemos un conductor recto de longitud L, esto es una L minúscula, y porta corriente, y la intensidad de esta corriente es carga por unidad de tiempo, esta es la definición de intensidad de corriente, y tenemos en cuenta que la velocidad con la que se mueven las partículas, ¿sí? Que serán estos electrones cargados, es longitud sobre tiempo, L sobre T, esta misma L sobre T, podemos decir que sustituyendo en la ecuación de fuerza, ¿sí? Fíjense que velocidad es longitud sobre tiempo, ¿sí? Y carga, se puede despejar esta ecuación, el tiempo pasa multiplicando, tiempo por intensidad es carga. Entonces, en vez de carga ponemos intensidad por tiempo, en vez de velocidad longitud sobre tiempo, esto lo dejamos como está, y fíjense que el tiempo se ve simplificado. Entonces, ¿qué me queda de la ecuación? Si tenemos un conductor rectilíneo, esta fuerza podemos calcularla como intensidad de corriente que circula por longitud L del conductor por campo magnético por el seno del ángulo que habría entre la longitud del cable y el campo. ¿Por qué entre L y el campo? Bueno, porque justamente la L es lo que viene de la velocidad, que es lo que tenía que ver un poco con el ángulo este. Si antes este ángulo entre la velocidad del campo, ahora es entre L y el campo, o entre el cable y el campo. Entonces, resumiendo, esta sería nuestra ecuación para calcular la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo. Fuerza magnética es entonces, si ustedes lo pasan de vuelta a magnitudes vectoriales, ¿sí? Fíjense que sería entre esta longitud, si la tomo como un vector, ¿sí? Dirección del conductor, multiplicado por, con un producto vectorial, el campo magnético, y esto lo estamos multiplicando a su vez por un escalar que sería la intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? De todas maneras, en general lo vamos a trabajar de esta forma, así que por este lado, tranqui. Acá estarían las condiciones, ¿sí? Fíjense que nos está diciendo que este es el ángulo entre la dirección de la corriente, ¿sí? Pero que tiene que ver con la longitud del cable y la dirección del campo. Y luego nos dice que la unidad en sistema internacional de campo magnético, esto tenganlo en cuenta porque lo vamos a usar muy seguido, es el Tesla. Se escribe como una T simplemente, pero es el Tesla. Y tengan en cuenta que un Tesla es un Newton sobre Ampere por metro. ¿Cómo hago si no me acuerdo de esto? Vénganse a esta ecuación que es muy sencilla. El seno de ángulo no tiene unidad, entonces tomen esta B y la despejan. Fíjense que si despejo B, la intensidad pasa dividiendo y la longitud pasa dividiendo y me queda fuerza sobre intensidad por longitud. La fuerza se mide en newtons, la intensidad en amperes, la longitud en metros. Entonces, si ustedes tienen newton sobre amper metro, van a tener el Tesla. ¿Sí? De esta misma ecuación pueden sacar el tema de las unidades. Y luego tiene el tema CGS, que me dice que la unidad del CGS es el Gauss. Y acá tenemos la equivalencia, fíjense que un Tesla son 10 a la 4 Gauss, es decir que Tesla es muy grande respecto del Gauss. Continuando, vemos unas pequeñas diferencias entre una fuerza eléctrica y una fuerza magnética, porque por ahí están relacionadas, pero no es lo mismo. Primer diferencia, el vector fuerza eléctrica actúa a lo largo de la dirección del campo eléctrico. ¿Sí? Ustedes cuando veían fuerzas eléctricas, lo hacían a la fuerza ocurrir en la misma dirección del campo eléctrico. Está bien que la fuerza a veces era a favor del campo y a veces era en contra del campo, pero siempre era en la misma dirección. Sin embargo, estamos viendo ahora que el vector fuerza magnética siempre es perpendicular al campo magnético, es decir, forman siempre un ángulo de 90 grados. Luego, la fuerza eléctrica actúa sobre partículas con carga sin importar si se están moviendo o no. ¿Sí? Sin embargo, la fuerza magnética va a actuar sobre partículas que estén cargadas solamente cuando se estén moviendo. ¿Por qué? Porque tienen que tener carga y velocidad. Si la velocidad es cero, no habría fuerza magnética. Luego, la fuerza eléctrica
efectúa trabajo al desplazar una partícula con carga. Eso lo sabemos porque hemos calculado trabajos eléctricos, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Bueno, porque la fuerza eléctrica, al ser la misma dirección que el campo, la misma dirección del desplazamiento, vemos que la fuerza eléctrica generaba trabajo. En tanto, la fuerza magnética asociada a un campo magnético no realiza trabajo al desplazar una partícula. ¿Por qué es esto? Nuevamente, la fuerza es perpendicular a la velocidad y es perpendicular al desplazamiento. Como la fuerza es perpendicular al desplazamiento, forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y recuerden que cuando la fuerza forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento, el trabajo de esa fuerza en particular es cero. El campo magnético puede modificar la dirección del vector velocidad, pero como no puede realizar trabajo, no puede cambiar la rapidez ni la energía cinética. Bien, ahora vamos a analizar qué pasa cuando tenemos un campo magnético alrededor de ese conductor recto. ¿Sí? ¿Cómo calcularíamos el campo magnético? Recién vimos cómo calcular la fuerza sobre un conductor rectilíneo. Ahora vamos a analizar cómo calcular un campo alrededor de un, ¿cómo se llama? Alrededor de un conductor. Considerando un alambre recto, delgado, puede ser un cable, que tiene una corriente, es necesario que haya corriente para que se produzca el campo magnético. El cable lo hemos colocado vertical alrededor a lo largo del eje Z. Y tenemos que la magnitud y la dirección del campo magnético lo vamos a calcular de esta forma. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto que tenemos acá se llama permeabilidad y es una constante que depende del material que esté formado en el espacio. ¿Sí? Generalmente para el espacio libre vamos a considerar esta constante que tenemos acá. 4pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre amperio. Esto que tenemos acá es la intensidad de corriente que va por el conductor. Ya que tenemos 2 por pi por el radio. ¿Qué es este radio de acá? Bueno, el campo magnético alrededor de un conductor recto se manifiesta en una especie de círculos imaginarios que definirían el campo magnético. No es uno, son muchos. Tenemos uno pequeño acá, uno que sigue por acá, uno que sigue por acá, y así alrededor de todo el cable. Son una especie de círculos imaginarios de campo magnético. ¿Sí? Si yo quiero saber cuánto vale el campo magnético en esta circunferencia, de acá de radio R alrededor del conductor, ese es el radio que yo voy a considerar para el cálculo del campo magnético. Por supuesto, mientras mayor sea R, menor va a ser el valor de campo, lo cual tiene sentido porque mientras más lejos esté yo del cable, más grande va a ser R, más lejos estoy, menos potente va a ser el campo magnético. Entonces fíjense que es el campo magnético directamente proporcional a la intensidad de corriente, este aumenta también, e inversamente proporcional al radio o a la distancia respecto del eje. Para analizar para dónde está yendo el campo, podemos utilizar la regla de la mano derecha. Ustedes imagínense que ustedes con la mano derecha van a agarrar el cable de forma envolvente. Siempre que ustedes hagan esto, el dedo gordo les tiene que quedar en la dirección y sentido en la cual va la intensidad de corriente. Por supuesto acá estamos suponiendo que la corriente va para arriba. Si la corriente fuese para abajo, ustedes la mano deberían ponerla justamente al revés. Pero, siempre que ustedes pongan el dedo gordo en el sentido de la intensidad de corriente y agarren con la mano derecha lo que sería el cable, sus dedos van a envolver el cable en el mismo sentido que lo haría el campo magnético. En este caso la intensidad va para arriba, del lado derecho el campo magnético ingresa sobre la hoja, fíjense que las líneas entrantes siempre se representan con crucecitas, y del lado izquierdo las líneas de campo saldrían hacia nosotros, y eso de que salen se representa con puntitos. Esto que está acá es un tipo de nomenclatura muy usado para dibujar las líneas de campo en el plano, así que ténganlo en cuenta. Esto acá están saliendo de la hoja y acá están entrando en la hoja. Por supuesto, si la intensidad de corriente fuese hacia abajo, de este lado estarían las cruces y el lado derecho estarían los puntos, ténganlo en cuenta. Simplemente es una de las tantas reglas que existen para poder definir de qué lado es saliente y de qué lado es entrante.
para poder establecer algunas diferencias. Luego tenemos un ejemplo de aplicación que puede ser un selector de velocidad y que por supuesto lleva sus casos aplicados, sus casos prácticos, etc. ¿Sí? Esto se utiliza para muchos experimentos, pero también mucho en la práctica. Por ahí se lo pueden llegar a encontrar, incluso algunas pequeñas preguntitas teóricas. Supónganse que ustedes acá tienen una partícula que tiene que estar cargada, por supuesto, y en movimiento, o sea, con velocidad, y están analizando qué es lo que sucede utilizando una combinación de campo eléctrico con campo magnético. Estos campos se ubican como se puede ver en la figura. Para que estemos en sintonía, fíjense que acá tienen crucecitas. Estas crucecitas simbolizan el campo magnético. En este caso sería un campo magnético que está entrando en la hoja. Luego, acá fíjense que tienen cargas positivas y cargas negativas. Y tienen este campo eléctrico E que va de lo positivo hacia lo negativo. Ustedes saben que el campo eléctrico sale de las positivas y entra en las negativas. Entonces, ese sería el campo eléctrico. ¿Sí? Acá tenemos una partícula cargada que se mueve con velocidad hacia allá, hacia arriba, digamos. Entró a través de una rendija, que salió acá de la fuente, pasó a través de la rendija y se metió en esta suma de campos. Por resultado de estos campos, esta partícula está recibiendo una fuerza eléctrica Fe y una fuerza magnética Fb. Ya podrían, en función de estas fuerzas, ustedes definir qué carga tiene esta partícula. ¿Es negativa o es positiva esta carga? Piénsenlo un segundito y después veamos. Si la fuerza eléctrica es hacia la derecha, esta partícula se está acercando al lado negativo y está siendo repelida del lado positivo. Entonces, gracias a la fuerza eléctrica podemos definir, sin lugar a dudas, de que esta carga es positiva. ¿Sí? Bien, ya analizado esto, podemos ver una fuerza eléctrica hacia la derecha, una fuerza eléctrica hacia la izquierda, ¿sí? Y tenemos el esquema general. Continuando. El campo eléctrico es uniforme, que es lo que generalmente vimos en estas situaciones. También tenemos un campo magnético que es uniforme, ¿sí? Hacia adentro en la página, en la figura. Dice que Q es positiva, ¿sí? Y la velocidad está dirigida hacia arriba. Nos da una descripción general de la situación. La fuerza eléctrica hacia la derecha, fuerza magnética hacia la izquierda. Punto. Luego, cuando nosotros escogemos, de cierta manera, la magnitud del campo magnético y del campo eléctrico, lo vamos a hacer de tal forma que estas dos fuerzas sean iguales. ¿Para qué? Bueno, justamente vamos a elegir que sean iguales para poder analizar qué es lo que está sucediendo, para poder analizar cuál es esa velocidad. ¿Por qué? Y porque si esta fuerza es muy grande, esta partícula se nos va a caer para acá, ¿sí? Capaz que no llega a salir de otro lado. Si esta fuerza es muy grande, va a pasar lo contrario, ¿sí? Entonces, la idea es que sean iguales, ¿sí? Para poder manejar nosotros la velocidad, porque recuerden que esto es un selector de velocidad. Ahora, estas fuerzas, al ser iguales, no me generan desviación. Si nosotros partimos de que se han seleccionado el campo magnético y el campo eléctrico para que estas fuerzas sean iguales, partimos de que Fe es igual a Fb. Por otro lado, hemos estudiado que la fuerza eléctrica se puede calcular como la carga de la partícula multiplicada por el campo eléctrico, mientras que, unos minutos atrás, vimos que la fuerza magnética se puede calcular como carga por velocidad por el módulo del campo magnético. Y acá alguien va a venir y me va a decir, pero acá está faltando el seno del ángulo. ¿El seno del ángulo entre quiénes era? El seno del ángulo era entre la velocidad y el campo magnético. ¿Sí? Acá. Fíjense que la velocidad va hacia arriba. El campo magnético va hacia adentro. Ustedes piensan en el ángulo que hay entre esta velocidad y el campo magnético que va hacia adentro, habría un ángulo de 90 grados. El ángulo, 90 grados, y si ustedes calculan seno de 90 grados, les va a dar 1. Entonces, el seno de 90 en este caso vale 1 y por eso no está en la ecuación. Entonces, fuerza eléctrica, Q por E, fuerza magnética, Q por B por B. Fíjense que esta carga, si ustedes la pasan dividiendo, se simplifica. Entonces la carga se ve simplificada. Y luego que hemos simplificado la carga,
despejamos la velocidad simplemente por pasar este campo magnético dividiendo y nos queda que para seleccionar la velocidad que queremos nosotros de salida, cumpliendo con esta igualdad de fuerzas, simplemente dependiendo de los valores de campo eléctrico y magnético que nosotros utilicemos, va a ser el valor de velocidad de salida. Ahora, a tener en cuenta, ojo, las partículas en las cuales la velocidad mantengan esta relación, ¿sí? Si el campo eléctrico sobre el magnético son iguales a la velocidad, cualquier partícula que entre con esa velocidad va a salir con esa velocidad sin desviarse, sin problemas. Ahora, si por acá ingresa una partícula que tiene otra velocidad, esa velocidad puede ser más grande o más chica. Si esa velocidad es más grande que esta relación, entonces la partícula se nos va a desviar a la izquierda. Si la partícula entra con una velocidad que sea más chiquita que esta relación, la partícula se nos va a ir para la derecha. ¿Por qué es esto? Vuélvanse para atrás un segundito y agarran esta ecuación de acá. ¿Sí? Fíjense que la velocidad está al lado de B, del campo magnético. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si esta velocidad se me hace más chiquita, ¿sí? Para compensar, vamos para atrás. Ahí. Bien, si la velocidad se me hace más pequeñita, que es lo que me pasaba acá, se me va a ir para la derecha. Entonces, ¿qué está pasando? Como que la velocidad se me hace más chiquitita. Entonces, este lado, ¿sí? Que es el campo, es el lado del campo magnético, se me hace más pequeño. Recuerden que la fuerza magnética, fuerza del campo magnético, depende de la velocidad. Entonces, esta fuerza se me hace más pequeña. Como esta fuerza se me hace más pequeña, como que gana la fuerza eléctrica y se me va para la derecha. Ahora, si la velocidad es más grande que la relación, es como que esta fuerza se me hizo más grande. Se me hizo más grande, se me cayó para el lado izquierdo. ¿Sí? Eso es como una regla para que ustedes recuerden un poco esto. Pero básicamente, yo hago un selector de velocidad porque establezco una relación entre campo eléctrico y magnético. Con esa relación, yo defino que toda partícula que entre con esa velocidad va a pasar sin desviarse. Todas las otras van a quedar atrapadas acá adentro. Las que vayan muy lento van a quedar atrapadas de este lado y las que vayan muy rápido van a quedar atrapadas de este lado. Pero van a quedar atrapadas dentro del selector y no van a poder salir. Luego, ¿qué es lo que pasa cuando tengo una fuerza magnética entre dos conductores que son paralelos? Pónganse que nosotros tenemos los dos conductores. En ambos conductores hay una corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces tenemos en cuenta que la corriente de un conductor genera campo magnético, como vimos recién. Al pasar corriente por acá se genera un campo magnético. Al pasar corriente por acá también. ¿Sí? Entonces, como los dos se generan corrientes, en los dos se generan campos, en los dos se van a generar fuerzas sobre el otro cable. Entonces, imaginemos que son dos cables, dos alambres largos, son rectos, son paralelos y están separados por una distancia, que lo podemos ver acá, la distancia se llama A. Este lleva corriente I1, este lleva corriente I2, y las dos corrientes van en la misma dirección en este caso. Tengan en cuenta eso. Es posible determinar la fuerza ejercida sobre un alambre, que sería en este caso el I1, culpa de o debido a el campo magnético que se genera en el otro alambre. Es decir, en este se genera campo magnético y por eso acá aparece una fuerza por abajo. De la misma manera, pero lo vamos a analizar todavía, en este se genera un campo magnético y por lo tanto en este aparecería otra fuerza. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Para este experimento o esta demostración, vamos a considerar que el alambre 2, este que está acá, que lleva la corriente I2, lo vamos a definir como el alambre fuente, el que genera el campo magnético. Ese campo magnético, fíjense que el radio corresponde con la distancia entre los dos cables. Y este que está acá arriba, lo vamos a definir como el alambre de prueba, el alambre sobre el cual aparece una fuerza.
La dirección de B2 es perpendicular al alambre 1. Recuerden que el campo, acá si ustedes usan la regla de mano derecha, el dedo gordo iría para allá. ¿Sí? Envuelvan esto con la mano derecha, entonces acá la línea de campo entrarían y acá saldrían. Entonces, por eso acá tenemos una línea de campo B2 que sale hacia nosotros. Y con eso podemos calcular lo que sería la fuerza F1. Fíjense que la fuerza F1, por definición, sería I1, intensidad que pasa por ahí, por L, que es la longitud del cable, por el campo magnético aplicado sobre sí, por el seno entre L y B2. Pero nuevamente, fíjense que esto está derechito, este está perpendicular, el ángulo entre ellos va a ser de 90 grados y el seno de 90 es 1, así que no se colocaría. Por lo tanto, la fuerza aplicada sobre este cable es la intensidad que pasa por sí mismo, la longitud de ese mismo cable y el campo que llega a ese cable, que es el generado acá abajo. B2, por definición, como vimos recién, el campo magnético que se genera alrededor de un conductor depende de una constante por la intensidad en ese cable, que sería I2, dividido 2 por pi por radio. Este radio lo definimos como A, que es la distancia entre los dos cables. Ahora, si este B2 ustedes lo incorporan en esta ecuación, es decir, lo sustituyo a este B2 por todo esto, me queda algo así. Por supuesto lo tengo que ordenar un poquito ahora, pero acá ya encuentro un poco la relación entre las dos intensidades, me aparecen acá, y puedo encontrar F1, es decir, la fuerza con la cual este cable atrae al otro, en función de las intensidades de corriente y la longitud de los cables y su distancia. ¿Sí? R sería A. Si reordenan un poquito esto, la distancia A, la longitud del cable la pasé para acá dividiendo. Acá tenemos la distancia A o R entre los cables. Acá tenemos las intensidades de corriente, la constante, ¿sí? Entonces, si quieren lo pueden descargar la L de este lado, no hay problema, pero si no, se reordena de esta forma, que es lo más común. Y nos queda de esta manera la fuerza ejercida por unidad de longitud del conductor. ¿Sí? De vuelta, si quieren la fuerza sola, esta L la paso para allá y estamos bien. Bien, entonces, ahora, tengamos en cuenta un detallito. Si bien ya hemos llegado a encontrar la fuerza ejercida por un cable sobre el otro, ¿sí? Tengan en cuenta que el alambre 2 también está sometido a un campo magnético generado por el alambre 1, y recordando el principio de acción y reacción, podemos decir que sobre el alambre 2 actúa una fuerza F2 igual y opuesta a F1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que así como nosotros calculamos F1 con el campo del cable 2, podremos calcular una fuerza F2 opuesta a esta con el campo que genera el cable de arriba. Ahora, ¿para qué hacer los dos por separado? Sabemos que los dos se calculan más o menos de la misma manera, la distancia es la misma, las intensidades son las mismas. Entonces, con la misma formulita, ¿sí? Esta L la pasamos para allá, con la misma formulita podemos calcular F1 y F2. Y, por principio de acción y reacción, sabemos que son opuestas, ¿sí? E iguales. Iguales en magnitud, por supuesto. Ahora, como conclusión final, y esto sí es importante tenerlo en cuenta, es un último detallito. Si los dos conductores, que son paralelos, dos cables, tienen corrientes en el mismo sentido, que es lo que estábamos analizando nosotros, sufrirán fuerzas de atracción. ¿Por qué fuerzas de atracción? Bueno, justamente nosotros vimos que F1 va para abajo, entonces la F2 iría hacia arriba. Y así este cable y este cable se tenderían a pegar entre ellos. Lo cual es muy peligroso, porque imagínense que si estos cables llevan mucha corriente, si se llegasen a tocar, ¿sí? Se produce un cortocircuito. Por eso siempre tienen que haber separadores o alguna forma de que estos se mantengan tensos y separados. O bien aislados, por supuesto. Entonces, si tienen corriente en el mismo sentido, sufren fuerzas de atracción. Pero, y tenganlo muy en cuenta, si las corrientes son en sentido contrario, es decir, I1 va para la izquierda y I2 va para la derecha, las fuerzas serán de repulsión y de esa manera los cables se rechazarían, ¿sí? Se alejarían uno de otro. Hasta aquí hemos llegado.
Les agradezco muchísimo por su tiempo, muchísimo por su atención y cualquier cosa siempre recuerden asistir a consulta, prestar mucha atención en clase, preguntar lo que necesiten y mucha suerte con la práctica de STEM. Saludos.